Ahora sí, ahora sí, muy buenas tardes con todos y con todas las asistentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza. Estoy nuevamente aquí en la conducción de una nueva edición de los Viernes de Derechos. Hoy viernes 28 de febrero, último viernes del mes. Quiero, antes de empezar, extender el saludo de nuestra directora general del Centro de Estudios en Derechos Humanos, la doctora Jimena Pinto Lafuente, quien les envía unos saludos y les agradece por su participación. A continuación, antes de empezar con nuestra conferencia, quiero darles algunos anuncios de interés. En primer lugar, recordarles que no es necesario registrar su asistencia en el chat, ya que la plataforma de Zoom registra el tiempo de permanencia en la sala. Recuerden que la única condición para la certificación de esta conferencia es permanecer en la sesión al menos el 90% de su duración. Que aún así, y además, ¿no?, que esta permanencia se realiza a través del correo electrónico con el cual se registra. Les recordamos también, ¿no?, que pueden utilizar el chat en la sala Zoom para realizar sus preguntas, las cuales transmitiremos a nuestra ponente una vez que haya concluido. Por temas de tiempo, no realizaremos todas las preguntas, sino aquellas que presenten sean más relevantes o que tengan alguna relación con otras preguntas. Estas palabras quería, y es un honor presentar a nuestra ponente el día de hoy, la abogada Erika Solís Puri, abogada por la Universidad Católica del Perú, candidata a magíster en criminología por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Se desempeña como investigadora y responsable del eje de lucha contra la corrupción, lavado de activos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la. Además, es integrante del grupo de investigación en Derecho Penal y Corrupción, lavado de activos, trata de personas y otras formas de criminalidad organizada. Ha desarrollado consultorías sobre criminalidad y violencia en diversas entidades nacionales como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como en organismos internacionales como es OIM. De su destacada trayectoria académica y profesional le permite aportar una perspectiva enriquecedora sobre los desafíos contemporáneos en la intersección entre la criminología y los derechos humanos. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos nuevamente por acompañarnos. Sabemos que el nombre de nuestra conferencia es Confluencias entre la criminología y la protección de la derechos. A continuación, entonces, la abogada Erika Solís Puri nos presenta su conferencia. Adelante. Gracias por. Gracias, Luis, y gracias también al equipo del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y especialmente a la directora Jimena Pinto, quienes me han brindado este espacio para poder conversar un poco y poder tener estos espacios de capacitación, reflexión entre dinámicas que no suelen ser tan estrechamente vinculadas. Y también a todos y todas las que estén conectados para tener este espacio y también poder generar reflexiones a partir del mismo. Sin más preámbulo, yo voy a compartir mi PPT, el cual también van a poder acceder luego que yo se los comparta por medio de la institución. Bueno, primero quiero hacer un paréntesis aquí. Voy a hablar de dos temas que seguro en muchos casos no son vinculados generalmente, especialmente la criminología, que no es tan conocida en nuestro ámbito regional, porque digamos en otras latitudes sí es mucho más trabajada. Creo que es importante por eso empezar desde una mirada más práctica y sencilla, por lo que voy a iniciar haciendo preguntas generales para ver durante esta explicación, durante esta ponencia, poder dar algunas respuestas. ¿Qué es la criminología? ¿Cuál es la relación que tiene la criminología con los derechos humanos, con la protección de los derechos humanos? Y ver si es necesario este enfoque. Siempre nos preguntamos por la utilidad en estos últimos años y tiempos históricos, digamos, siempre decimos, pero eso funciona, no funciona. Entonces creo que también es importante darle una mirada desde esa perspectiva. Esto que ven aquí
Primero quería entrar un poco gráficamente a poder abordar qué es lo que hace la criminología en la protección de los derechos humanos, pero para eso tenemos que delimitar cuál es el objeto que estudiamos, qué es lo que venimos a entender respecto a la criminalidad específicamente, ¿no? Y para eso les pongo una imagen, por ejemplo, del sistema penitenciario de Brasil, el cual es uno de los más hacinados, el cual es uno de los que más tiene muchas más carencias, dificultades de espacio, de servicios y en muchos casos también han sido espacios de denuncias contra derechos humanos de los mismos detenidos, de los presos. Luego tengo otra imagen de un caso de corrupción transnacional que es desde hace algunos años ya, varios años ya, viene siendo objeto de estudio, viene siendo objeto de procesos y también viene siendo objeto de reflexiones sociales sobre cómo se generan estos espacios, no solo de criminalidad violenta, que usualmente pensamos cuando decimos un delito, pensamos en un homicidio, en un robo, pero también están estos otros delitos que han venido a mostrarse cada vez más en los últimos años, ¿no? Está la corrupción, están los delitos económicos, delitos tributarios, el lavado de activos, y uno de los más presentes, al menos en los últimos años, y que incluso ha generado una tendencia de mirada sobre este tipo de casos, es el caso Odebrecht. Ustedes pueden ver aquí otro caso que no ocurrió de forma tan actual, pero que está vigente aún. Digamos que siguen habiendo muchos procesos penales sobre el caso de los cabitos, por ejemplo, que ocurrió en los años 90, en los años 80, y digamos que si bien los procesos penales están vigentes, también están vigentes las heridas que generan no solo a nivel individual de las víctimas, de los familiares de las víctimas, sino también a nivel social y de comunidad. Y entonces hasta aquí nos vamos a preguntar cuál es el eje conductor en estos tres casos. Podemos ver, por ejemplo, que hay delitos, hay diferenciaciones, unos pueden ser hechos por privados, otros por mismos funcionarios, pero la dinámica aquí en estos tres casos es poder entender, poder generar evidencia para evitarlos, digamos, no la idea de toda ciencia, como lo es la criminología, que vamos a ver un poquito más adelante, es evitar cada vez más que ocurran hechos de graves crímenes, de delitos en toda su magnitud, no solo a nivel local, que es lo que, por ejemplo, trabajamos en el derecho penal, sino también a nivel internacional. ¿Qué es la criminología? Lo voy a decir en términos muy amplios, si hay algunas dudas, preguntas, las puedes mencionar y al final las buscamos un poco. La criminología es una ciencia que nace de claramente mucho más joven que el derecho en general, que nace hacia el siglo XIX. Ustedes deben haber escuchado el tiempo este donde antes habían castigos corporales, castigos que no eran la prisión, y hay un autor muy conocido, Beccaria, un francés, que escribe un libro sobre penas y delitos, y habla del humanismo, de esa mirada de reducir esas penas antiguas que estaban centradas en el cuerpo, por ejemplo, en ese tiempo las torturas, la misma Inquisición, que mataban personas para como pena. Digamos que lo que hace la criminología en ese momento es una suerte de preguntas, pero todavía no estaba asociada a una ciencia. Recién en el siglo XIX nace la necesidad de generar una ciencia que permita brindar apoyo, que permita brindar lineamientos a lo que en el derecho se aplicaba. ¿Para qué? No solo desde la sociología, que a veces mucho conocemos, desde la psiquiatría, la psicología, etcétera, que son diversos saberes, diversas ciencias, sino también para poder saber si las medidas
que se estaban implementando en materia de criminalidad eran oportunas, eran acordes, porque se había generado una suerte de rompimiento entre el fenómeno criminal y las normas penales que se daban en el siglo XIX, siglo XVIII. Entonces, lo que busca la criminología en ese momento y hasta el día de hoy es aportar conocimiento empírico para generar una respuesta adecuada, efectiva y también oportuna. La criminología no es una ciencia individualista, es una ciencia que requiere de muchos saberes. ¿Qué quiere decir? Es interdisciplinaria. Y eso es lo rico de la criminología. No solo podemos hablar de abogados, sociólogos, psicólogos, sino que requiere un trabajo interdisciplinario de multienfoque para poder entender los problemas reales de la vida, que son, por ejemplo, la criminalidad, y que no tienen solo una causa o no tienen solo un factor que explique esto. Es un cúmulo de factores, es multicausal. En eso la criminología también va a la vanguardia de decir, oye, mira, esto no solo se puede ver desde una mirada social, desde una mirada psicológica, no, hay que ver en toda su integralidad. ¿Cuál es la base de la criminología? Saliendo un poquito del cientificismo que definitivamente importa, es poder tener y ser personas que nos hacemos muchas preguntas y buscar las respuestas. L- Hay una infinidad de problemas el día de hoy en términos de criminalidad a nivel nacional e internacional. No es solo en nuestro país lo que está pasando con la inseguridad ciudadana, con diversos problemas que podemos ver, sino a nivel regional también y a nivel mundial. Entonces, la criminología está el día de hoy muy llamada a poder mirar estos espacios de necesidad de poder entender qué es lo que debemos hacer, pero para poder saber qué es lo que debemos hacer, debemos entender cómo está constituido el problema. ¿Qué aspectos hay que considerar? Ya se los he adelantado un poco. Hay un objetivo específico, digamos, que es la criminalidad en todo su esplendor, digamos, no solo respecto a por qué alguien comete un delito, por qué un grupo es más propenso a ser víctima de determinados delitos, sino poder mirar también la respuesta estatal, cómo se está dando esta respuesta estatal aquí, cómo se da en Francia, cómo se da en Honduras, y hacer estudios no solo a nivel cualitativo de preguntas, sino también a nivel estadístico, a nivel de derecho, cómo funcionan las normas, también a nivel de neurociencias, más allá de, digamos, todas estas miradas positivistas que generalmente la criminología ya dejó detrás, pero que también tienen determinadas influencias como ciencias del comportamiento, como determinados aspectos que también pueden tener algún tipo de efecto en el estudio de la criminología. Quiero dejar en claro algo que suele pasar mucho en nuestro país, en países de nuestra región, y es que se asocia que la criminología muchas veces es criminalista. La criminalística es otra ciencia. La criminalística, y por eso les dejo dos imágenes aquí, porque la primera responde a una ciencia que está básicamente enfocada a resolver casos. Por eso es que la criminalística es una herramienta muy útil cuando uno es un funcionario público que se dedica a la investigación, persecución del delito, como policías, fiscales, peritos. Es muy importante porque te permite poder conocer en su integralidad elementos muy técnicos, especializados, para poder descubrir, digamos, un poquito como estas películas que vemos a veces, quién fue el asesino, cómo se llevó el crimen en específico. La criminología es distinta. La criminología va, tiene una mirada más estructural, más desde lo interpersonal. Es decir, no se enfoca en que el crimen es de buenos y malos necesariamente. Se enfoca en que el crimen tiene una base social, una base psicológica, una base o multicausal. Entonces es importante verla
como una problemática que requiere un abordaje también integral. ¿Qué hace la criminología? Básicamente estudia cómo funciona la respuesta estatal, cómo se da la criminalidad en determinados espacios, en determinado tiempo, con determinados actores. Nosotros, por ejemplo, en el derecho penal, yo soy abogada de profesión, hablamos mucho de delitos. En la criminología no se habla tanto de delitos, se habla de crímenes. ¿Por qué? Porque la idea no es cerrarlo solo a un tipo penal, sino poder entender ese fenómeno delictivo o de crimen en toda su completitud. A veces los tipos penales pueden no ser muy amplios, por ejemplo, o están relegados o están limitados a una comprensión legislativa diferenciada. Esto, por ejemplo, rompe un poco en que tú puedas centrarte solo en un delito, pero la criminología puede ir más allá de esto. También implica que puede estudiar actores. ¿Qué quiere decir? No solamente voy a estudiar cómo funciona, cómo se da un delito, por ejemplo, la trata de personas. Es un mercado ilegal que también tiene formas de cometer la trata de personas, actores, víctimas, etcétera. También estudia la criminología a los actores. Es decir, quiero saber por qué las personas en los centros penitenciarios, por ejemplo, encuentran mercados ilegales dentro de, por qué este grupo en situación de vulnerabilidad es mucho más propenso a determinados delitos también. Por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, o tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, es importante ver que esa integralidad también demanda mucho y eso quiere decir que no lo puede hacer solo una persona. Requiere que existan grupos interdisciplinarios que se dediquen a la investigación. ¿Qué explica? Muchas cosas, desde los delitos económicos, desde cómo funcionan los centros penitenciarios, los centros de reclusión, dinámicas en términos de guerras también, en términos de conflictos sociales también y otros. Hasta aquí diríamos, pero ¿existe en realidad una relación entre la criminología y los derechos humanos? Primero vamos a partir desde dónde enfocamos los derechos humanos y ya, digamos, esto tal vez lo han visto en otras sesiones, en otros momentos, entonces voy a hacer como un repaso muy rápido, pero la idea un poco es que no entremos tanto a llevar a la tecnicidad los derechos humanos, al menos no en esta explicación, sino verlo desde un ámbito de persona, de un individual, de que es una garantía solo por ser una persona, más allá de todo tipo de diferenciaciones y diversidades que puedas encontrar. Entonces, ¿de dónde parte esto? Tal vez muchos de ustedes lo saben, pero se hace, digamos, en libros, se escribe, se ve la necesidad de ponerlo sobre la mesa a nivel político, a nivel legislativo, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, debido a las atrocidades que generaron el régimen nazi y todo lo que fue y implicó, por ejemplo, el Holocausto. Y que si bien es lo que más se ve, también habían este tipo de situaciones antes. Yo recuerdo mucho que cuando estudiaba, tuvimos un caso de estudio que era el genocidio de Ruanda, donde dos grupos de tribus distintas, bueno, de dos grupos de personas que vivían en un mismo país empezaron a tener una guerra civil, pero en realidad lo que se me quedó mucho y muy presente, ahí un poquito conectando con lo que uno va viviendo y le va moviendo un poco a término personal, el poder leer las declaraciones de las personas que estuvieron en este genocidio, era que una niña mencionaba que tenía un amigo, un vecino, que era de los Hutus, que eran los que habían empezado el genocidio hacia los Tutsis, que eran dos tipos, digamos, de rasgos étnicos, raíces étnicas, y
ella mencionaba que un día estaba jugando con este vecino y al día siguiente el vecino con toda la familia vino a matar a sus padres, vino a perseguirla a ella y no se entendía por qué. Entonces, los derechos humanos vienen un poco a frenar en seco, y no lo digo de forma, digamos, que se crearon, sino que son inherentes a cada persona, pero cuando se escriben en las actas, cuando se hacen tratados, lo que se busca es que se visibilice para que no pase esto nuevamente. Hay una película muy buena sobre este genocidio, el Hotel Ruanda, que ocurrió en el 94. Digamos que tampoco estamos inmensamente lejos, pero creo que es importante verlo porque el día de hoy nosotros también vemos otro tipo de situaciones como guerras a nivel mundial que requieren una mirada siempre desde los derechos humanos. Hay características, como tal vez muchos de ustedes saben, es universal, inalienable, hay una condición interdependiente. ¿A qué se refiere esto? Que todos los derechos, al menos los derechos fundamentales, están entrelazados entre sí. Tú no puedes pensar en la libertad sin la dignidad. Tú no puedes pensar en la vida que digamos es el derecho de todo, si no hay dignidad. Hay una interdependencia. Entonces diríamos que hay un centro de derechos importante que no se puede solo deslindar o digamos de forma concreta ver de forma unitaria, y también que es antidiscriminatorio e igualitario. Hay muchos, digamos, instrumentos y unidades que se dedican a velar por los derechos humanos. Aquí les he dejado algunos que luego podrán ir leyendo. Hay muchos más, estos, digamos, son los que nos competen a nosotros como región, pero esto es un preámbulo hacia lo que viene luego y que viene como pregunta y que luego lo podríamos conversar es a partir de todos los derechos que podemos ver, que podemos observar, también hay que mirar nuestra realidad. Y nuestra realidad, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación a nivel de Perú, de educación, de servicios básicos, de proceso justo, podríamos decir realmente que hay una garantización de estos derechos. ¿En dónde se puede decir que hay esto? Porque si tú ves las noticias, si tú vives en este país, claramente hay muchas deficiencias aún que los estados y la comunidad en general está llamado a mirar, a estar atento y a garantizar. Ahí, en la vulneración de los derechos humanos, podemos encontrar también un objeto de estudio para la criminología. Es ahí donde me gustaría que podamos pensar un poco sobre cómo se conecta. Generalmente, el nacimiento de la criminología ha seguido un camino y una ruta, una trayectoria no tan vinculada a la ruta y trayectoria de digamos, del trabajo de literatura, teoría de los derechos humanos. También por temas de especialización, porque la mayoría de casos donde se abordan los derechos humanos son espacios de abogados y abogadas, por ejemplo. La criminología rompe un poco con esa mirada. La criminología no es un espacio del derecho necesariamente, es un espacio comprendido entre diversos saberes. Entonces, la pregunta es dónde encontramos ese nexo, y lo encontramos en la vulneración de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque en esa vulneración muchas veces se entrelazan lo que el día de hoy se dice el delito a nivel nacional y el crimen a nivel internacional, pero que traspasa fronteras, más allá de las nomenclaturas que podamos usar. El trabajo forzoso, por ejemplo. Nuestro país es un país de altos índices de trata de personas, altos índices de tráfico de migrantes, de narcotráfico. Entonces, y la trata de personas no solo está relacionado a la explotación sexual, también está relacionada al trabajo forzoso. Trabajo forzoso que no necesariamente tiene cara
de mujer solamente, sino también tiene cara de hombre, también tiene cara de hombre adulto, de niño, de niña, de adolescente y también de adulto mayor. Entonces, no es una dinámica que discrimine más allá de poder verle la utilidad a una persona en específico. Luego podemos ver, por ejemplo, una figura que dice, mamá, ¿qué es la violencia? Y ahí hablamos de, por ejemplo, la situación de pobreza, que puede ser vista también como una violencia estructural, porque no se generan oportunidades en muchos países, también nuestro, para poder salir de esos círculos, y tampoco se generan los servicios de forma necesaria, los más básicos sobre todo, lo cual también alimenta la pobreza. Y también la pobreza muchas veces está relacionada a otras dinámicas, como cuáles, la corrupción, ¿no? La corrupción que no deja que los servicios públicos puedan llegar de forma adecuada, oportuna y de calidad a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica, por ejemplo. Entonces, creo que es importante también ver todas esas, eh, se le dice un poco como los hilos que puede tener una madeja, y estos son los hilos que conectan. En la última imagen ustedes pueden ver una cuestión diferenciada tal vez, porque el trabajo forzoso siempre se relaciona a actores privados, la pobreza se relaciona a una comunidad, a una sociedad, pero no hay una persona específica con con una, digamos, con una etiqueta que nos encantan a las personas poder tener esa certeza en las etiquetas. Podemos ver también lo que es algo que, digamos, si no era por una criminóloga aquí, Lolita Ainea Castro, que era venezolana, que tiene un libro que se llama Criminología de los Derechos Humanos. Es importante ver también nuestra historia y cómo nosotros a nivel de regiones tenemos una generalidad de huellas sociales, traumas sociales y heridas sociales a partir de las dictaduras. Y eso que implica que podamos hablar también de los crímenes de Estado. Esta última foto es la foto de El Frontón, por ejemplo, que también es un caso que llega a instancias penales, que el día de hoy también aún sigue en búsqueda de la verdad, de la justicia. Y la idea un poco es poder mirar no solo la criminología desde un delito que ocurre en un espacio, sino que ocurre en diversos estratos, no solo a nivel individual de un robo, sino también a nivel, digamos, sistemático, como la trata de personas, también temas de pobreza, que son tal vez algunos temas relacionados a corrupción, y también otros momentos como el tema de los crímenes de Estado, que finalmente terminan siendo también una mirada, termina siendo un objeto de estudio de la criminología. ¿Cuáles son los aportes de la criminología a los derechos humanos? Los derechos humanos, según Cohen, que es un criminólogo de los años 90, de los años 60, muy relacionado a los estudios culturales y los estudios sociales del crimen, habla de diversos enfoques, diversos discursos, diversos momentos de la criminología de los derechos humanos. Y menciona lo diplomático, lo legalista, lo político-filosófico, el monitoreo, vigilancia, intervencionista y el científico social. Todos esos están en azul porque, digamos, la mirada un poco más allá de el científico social, que esto es citado por Arroyo, luego van a ver las referencias y si ustedes quieren ahondar en estos temas, van a poder encontrar esta bibliografía también en red. ¿Y a qué se refiere con el científico social? ¿Qué diferencia a otros enfoques de los derechos humanos? Es que el científico social lo que busca es entender y poder desbaratar un poco los elementos que llevan a generarse un delito o un crimen en cualquier estrato político, social, económico, etcétera. Digamos que el diplomático, legalista, político filosófico, intervencionista, monitoreo, vigilancia, lo podríamos mirar desde los espacios más internacionales
de discusión política, de discusión también social, pero a nivel más internacional, también a nivel filosófico, para ver desde dónde llegan estas demandas estatales, estas ideas y concepciones de los derechos. El intervencionista, por ejemplo, menciona mucho a los organismos nacionales, los ONGs, organismos de cooperación internacional, también a mucho digamos, espacios donde se puedan generar reflexiones a partir de derechos humanos. A diferencia de todos ellos, el trabajo científico-social no ha sido muy explorado. De hecho, existe muy poco anclaje sobre los derechos humanos y su practicidad y su aplicabilidad, es decir, cómo se operativizan todas esas respuestas estatales que se solicitan a los estados. Y la idea de tener un enfoque científico-social busca que hayan, digamos, herramientas como la criminología y también como otras ciencias que puedan generar información para poder tomar respuestas adecuadas en relación a que no se vulneren los derechos humanos. ¿En qué sentido? Si bien no hay muchos estudios sociojurídicos de los derechos humanos, ¿y a qué me refiero con estudios sociojurídicos? Con estudios, por ejemplo, de cómo se aplica una norma, cómo es que se entiende un derecho y cómo eso en realidad se aplica en nuestro día a día, si en verdad existe ese derecho que deberíamos todos gozar, o si existe algún problema por el cual no lo estamos, digamos, no lo estamos ejerciendo. Esos serían una suerte de estudios sociojurídicos, que hay muy pocos, la verdad. También es una deficiencia desde las mismas, nosotros criminólogos, criminólogas, que nos hemos centrado en estudios de la penalidad, cárcel, cómo se hace la pena, el delito, cómo se da el delito a nivel local, muy puntual, y que muy pocas veces lo hemos visto desde otro enfoque, como por ejemplo los crímenes de Estado. Hay un autor muy importante, Matías Bailone, que es argentino, por ejemplo. Él habla mucho de la criminología de los crímenes de Estado, por ejemplo, que son enfoques y miradas que son importantes también de abordar y de poder también divulgar en su momento. Y bueno, yo he puesto aquí estas cajitas azules y de otro color porque hay muchas ideas de la criminología y muchos, digamos, intentos de conceptualizar, al igual que el delito, que también tienes muchos intentos de conceptualizar a partir del enfoque que le des, pero creo que es importante también mirar que hay elementos como por ejemplo la sociología del castigo, la victimología, que están incluidas en estos nuevos estudios ya más actuales, contemporáneos de la criminología, que en años previos, tiempos previos, no existían. Bueno, ¿qué pongo aquí? Que el común denominador de todas estas aristas o aproximaciones científicas que les comento tienen un enfoque científico-social. ¿Y eso para qué sirve? En qué modo puede importar a los derechos humanos? Bueno, puede importar en el sentido de que aquí se puede medir cómo es una respuesta estatal. Cuánto registra la respuesta estatal en relación a conflictividad, en relación a delitos, en relación a situaciones estructurales que pueden favorecer espacios ecológicos delictivos. También ver cómo y por qué se registran determinadas conductas desviadas, y también estudiar la criminalidad para poder entender de qué va y cómo puedes abordarlo. Pasamos al siguiente. Quiero quedarme con dos ideas porque, digamos, el tiempo apremia en esta vida y en todos los momentos de enseñanza. Y quería comentar que desde muchos enfoques la criminología tiene también muchos aspectos. Digamos, tenemos la criminología organizacional, la estadística, la crítica, la convencional,
Y una de ellas que es importante también mirar, sobre todo porque ha sido de las pocas que se han venido generando con más fuerza a nivel regional, es la criminología crítica, porque no solo menciona aspectos desde el orden y la ley de forma retórica, sino que se fundamentan en la necesidad de poder sostener espacios libres de criminalidad, libres de muchas problemáticas de conflictividad y de conductas desviadas a partir de algo que se llama la seguridad humana. Porque, digamos, la criminología y no se da fuera de las relaciones interpersonales y estas no diferencian si eres un público o un privado. Entonces, es importante poder mirar cómo la criminología, a partir de todas sus teorías, no es, digamos, que hoy día yo me levanto y digo, bueno, hoy día voy a hacer criminología, no, esto se estudia, tiene teorías, tiene tendencias, tiene evidencia ya hecha desde hace muchos años. Por ejemplo, uno de los elementos más estudiados en la criminología son las cárceles. Desde el siglo XVII, XVI, XVIII, hasta el día de hoy ha empujado a tener muchos autores abolicionistas incluso, también securitarios. Entonces creo que es importante también hacer esta reflexión de que no es una ciencia nueva, tiene también tiene un fundamento ya muy establecido, pero sí también es importante entender que no es una ciencia fuera de los cuestionamientos. Y de hecho es por eso que se generan enfoques diferenciados, es por eso que se llega a la criminología crítica, a la estadística, porque empiezan a haber preguntas fuera de lo que siempre se pregunta, digamos. Yo voy a dar dos ejemplos aquí de cómo la criminología puede aportar a los derechos humanos. Una de ellas es la victimología, que incluso fue una ciencia que nació a partir de un sesgo que muchos años tuvo la criminología de solo mirar a la persona que delinquía y mucho tiempo se preguntaron, ¿qué hago yo si también tengo una víctima al otro lado? Que no escucho, que no doy voz, que no entiendo qué tipo de afectos pueden haber generado en estas personas el delito, también qué tipo de traumas que puedan replicar en algún momento, como por ejemplo el caso de las trata de personas y las mujeres que son tratadas durante mucho tiempo de su trayectoria de vida y se vuelven tratantes. Eh, es importante allí mirar que la victimología, como dice Arroyo, te permite explicar incluso cómo funcionan o cómo funciona un poco la dinámica interpersonal, no solo con la víctima, sino también con algo que podemos ser cualquier persona, al igual que víctimas, con un testigo. ¿Por qué? Porque generaban, hace muchos años en la victimología se estudió por qué un testigo, un tercero, que es el testigo de un hecho y donde solo hay tres personas, no denuncia. ¿Por qué no dice lo que tiene que decir, por qué no se enfrenta? Y bueno, empezaron a salir las explicaciones de por qué. Muchos de ellos disocian porque se pueden sentir también traumatizados, pero no solo eso, muchos de ellos pueden sentir que les van a echar la culpa, que van a ser culpabilizados. Entonces creo que es importante entender que la criminología desde diversas aristas, como también la victimología, te permite explicar cosas que luego la respuesta estatal va a poder abordar a partir de cierta evidencia de que está pasando esto, porque si no, las respuestas estatales también se vuelven retóricas. Hay otra teoría que lo trabaja este criminólogo Cohen, que Stanley Cohen, que tiene muy buenas reflexiones a partir de los crímenes de Estado, sobre todo, y parte de la teoría de la neutralización. La teoría de la neutralización, lo estoy haciendo muy reduccionista, pero estoy tratando de explicarlo un poco porque, digamos, hay todo un libro de la teoría de la neutralización. Explica un poco cómo una persona genera medidas de mecanismos defensivos para no asimilar que está cometiendo un delito, sobre todo un delito violento. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, lo que hace Cohen es traer este entendimiento de teoría de neutralización también a los delincuentes de Estado, que son
por ejemplo, la mayoría de personas que cometen violaciones a los derechos humanos, como se les llama de forma literal. Entonces, estas teorías de neutralización lo que buscan es individualmente justificar determinadas actividades criminales con, por ejemplo, cuando eres un funcionario y cometes un acto de corrupción, o como ha pasado en tiempos de dictadura en muchos países que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, la criminología, por ejemplo, en esta etapa lo que busca es poder generar un poco de explicaciones y también prevención hacia lo que no queremos volver, porque más allá de inocuizar el problema, lo que busca es entender qué es lo que pasó para poder no repetirlo nuevamente. Una pregunta que siempre se me hace, siempre se me hace eso que estás explicando, que estás mencionando, ¿es importante para nuestro país? Yo creo que en la actualidad es muy importante. De hecho, no solo eso, diría que una de las razones por las cuales el día de hoy estamos en una situación realmente crítica y siempre mirando hacia atrás y las medidas y la participación que hemos tenido todos los actores durante todo este tiempo en la historia nacional, creería que uno de los problemas ha sido que le hemos dado la espalda a la evidencia empírica de cómo abordar un problema de la criminalidad, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cómo estamos en la situación de la criminalidad en el país? Es en realidad bastante deprimente la situación, por no decirlo de otra manera, es caótica, pero no es actual solamente. Esto viene desde hace muchos años, décadas, donde situamos nuestras necesidades en la sanción, pero nunca vimos cuáles eran los problemas estructurales de todo lo que estaba pasando. Pongo aquí ciertas imágenes, creo que la última la podrán recordar, el caso de los cuellos blancos, por ejemplo, caso de corrupción muy grande a nivel del Poder Judicial. Luego está algo muy nuevo, que es la caída del puente de Chancay, que también tiene lineamientos sociales, lineamientos de corrupción probablemente, eso se verá en el momento, pero que genera una situación de preocupación porque no es la única, digamos, incidencia sobre infraestructura. Entonces, y de hecho es una incidencia e infraestructura que viene de años atrás. Luego tenemos otro panorama que es, por ejemplo, Madre de Dios, Loreto de la Tala ilegal indiscriminada, donde se quitan muchos espacios preservados, espacios ambientales, reservas naturales, y que también impactan no solo en la población a nivel de la localidad, sino a nivel nacional, y también a otros seres vivientes como los animales, como las plantas, como la biodiversidad, ¿no? Y el último es algo que también es muy poco visibilizado, pero que pasa mucho y que ha sido muy naturalizado durante muchos años, que es el tráfico de vida silvestre. Es decir, siempre está digamos, en el espacio esta venta, por ejemplo, de aquí en Lima, siendo, digamos, un lugar que centraliza muchas instituciones, está la venta ilegal de animalitos exóticos, no exóticos. Entonces creo que también de forma transversal hay que ver nuestras formas interpersonales también de cómo dialogamos con este círculo de mercados ilícitos y cuánto en la comunidad también, no solo es la respuesta estatal que definitivamente tiene que estar, sino cómo la comunidad también enfrenta estas situaciones. ¿Por qué crece la necesidad de tener respuestas desde la criminología? Porque existen muchas medidas retóricas, sobre todo relacionadas al punitivismo, que no necesariamente terminan siendo sanción para la persona que cometió el delito. Solo en muchos casos
está relacionado a emitir una norma o emitir acciones muy puntuales de corto plazo que lo que generan es una reducción en la percepción de la persona que puede creer que la criminalidad está siendo atacada, pero no necesariamente. Entonces, esto no es algo que solo pasa en nuestro país, pasa a nivel regional y pasa hasta a nivel mundial. Yo creo que también tiene una dinámica y ya se lo dejo a los sociólogos para que puedan explicarlo. Tiene mucho que ver con la sociología, con la situación de la comunidad, etcétera. Pero lo que nos vamos a centrar aquí es un poco a mirar cuáles son los puntos a evaluar desde esta mirada de crimen, de criminología y derechos humanos. Porque también la criminología y los derechos humanos están relacionados al derecho penal y casi siempre está relacionado a dar una norma, subir penas o crear un tipo penal. ¿Cuánta de efectividad hay en eso? La criminología lo ha estudiado muchos años, lo sigue estudiando en espacios mucho más acotados y se sabe que la utilización simbólica del derecho penal es bastante residual, es decir, el derecho penal no tiene, al menos en términos criminológicos, una gran predominancia preventiva. Y eso implica también dejar de lado esos discursos específicos del derecho penal sobre la prevención necesariamente y mirar qué temáticas de prevención se pueden trabajar. Luego tenemos preguntas siempre sobre si yo tengo más seguridad o si quiero tener menos criminalidad, voy a tener que dejar de lado determinadas libertades, determinados derechos. Eso también es uno de los puntos que la criminología el día de hoy lo está estudiando y también tiene mucho que ver con la mirada que le puedas dar a las medidas de seguridad y a qué le llama seguridad. Estamos hablando de la seguridad humana y si es así, por ejemplo, no tendría sentido bajar o reducir determinados derechos, sobre todo fundamentales, para poder luchar exactamente contra la criminalidad. Entonces, estos de hecho son espacios que requieren una mirada crítica y una mirada también desde la evidencia empírica. No es que solo podamos contrarrestar retórica contra retórica. Es importante generar evidencia para poder nutrir el debate y también nutrir las medidas que podemos tomar a nivel internacional, a nivel de derechos humanos también. No se olviden de la trata de personas, el trabajo forzoso, la violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, también el sistema, por ejemplo, el trabajo forzoso, no solamente hablo de temas de explotación sexual, que en muchos casos son diferenciados en tipos penales, pero en criminológicos muchas veces se asocian. También hablo, por ejemplo, ustedes se acordarán del caso de estos chicos que trabajaban en situaciones precarias en un container cerca de las Malvinas y que murieron. Quiere también una mirada a los derechos laborales, a los derechos de tener una posibilidad de vida digna también, ¿no? Entonces creo que allí confluyen y yo me animaría a preguntar también si ven esas confluencias en el día a día y también en la posibilidad de generar espacios de, digamos, difusión de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué tipo de reflexiones? Bueno, un poquito hemos estado en las reflexiones, hay muchas, estas listas no son cerradas, son algunas reflexiones que de por sí yo me hago a partir de lo que vengo estudiando. Hay que hacer promoción de controles no solo formales y que sean de calidad como normas políticas, sino también informales a nivel comunitario. Hay que reducir las posibilidades de letalidad. El día de hoy hay una gran cantidad de armas de todo calibre en muchos espacios de venta, digamos, se le dice mucho el mercado negro, etcétera, pero de dónde sale también poder tener una mirada crítica, no solamente aumentó la violencia a nivel digamos, de grupos, sino también a nivel individual, ¿no? Y reducir los mercados ilegales que definitivamente son focos de entradas, de dinero, de poder para determinados grupos criminales, sobre todo. Estas son algunas propuestas. Luis, no sé si
Estoy de tiempo, ¿cómo estoy de tiempo? No sé si se me escucha. Sí, estamos bien de tiempo. Todavía, entonces, igual, estoy viendo que en el chat del grupo tenemos también varias preguntas. Ya, perfecto. Entonces voy a ir cerrando un poco. Tengo un par, me parece, que estamos conversando. ¿Qué propuestas podemos tener? Yo diría que yo siempre pienso que abarcar mucho no nos deja hacer mucho. Siempre hay que tratar de enfocarnos a qué tenemos que estudiar y qué queremos estudiar. En términos de derechos humanos, es importante estudiar respuesta estatal. Eso es no solo decir esto está bien, esto está mal, sino poder entender cuáles son los problemas de la gestión estatal, cuáles son, dónde está rompiendo la información. Por ejemplo, nosotros tenemos muy poca información integrada en los sistemas, no solo de justicia, también sistema de protección estatal para las víctimas de trata, para las víctimas de tráfico, para las víctimas de violencia, que el día de hoy, por ejemplo, las extorsiones, no hay un espacio específico donde se pueda abordar esto. El día de hoy, por ejemplo, el sistema de justicia está muy abocado a eh, las extorsiones, tal vez a nivel persecutorio, pero también hay que preguntarnos cómo se está abordando en otros niveles con respecto a las víctimas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante y verlo y tú te preguntas si eso está relacionado a los derechos humanos. Bueno, está relacionado a la seguridad humana, que es un derecho humano, está relacionado a una vida en paz y tranquilidad, está relacionado a una vida libre de violencia, está relacionado a muchas cosas que nosotros hemos dado y muchas veces damos por sentado, pero que también existen espacios que pueden involucrar una violación o un golpe contra estos derechos que, digamos, al menos en nuestro país, es muy importante salir a sostenerlos, a darles soporte y muchas veces incluso a reclamarlos porque no están asegurados como deberían de ser, ¿no? Entonces, la idea de la criminología es entrar allí en esos vacíos donde tú ves que hay un problema de aplicación, de operatividad, hay un problema de eficacia también, y también poder cuestionar cómo están siendo las respuestas estatales. Durante muchos años, la respuesta estatal generalmente, y también la comunidad, la prensa, la comunidad académica, estuvo muy enfocada en los delitos económicos, por ejemplo. Luego estuvo muy enfocado en el COVID, luego estuvo muy enfocado en los problemas que trajo el COVID, pero eso no hace que los otros problemas sistemáticos, estructurales, como la criminalidad también, dejen de existir. Entonces es importante también poder abrir la paleta de propuestas y también empezar a evidenciar si esas propuestas son integrales o tienen algún objetivo momentáneo, puntual, pero que también tienen que volver a otros problemas que están ya arraigados en nuestra sociedad. Luego podemos poder mirar algo que el día de hoy se trabaja mucho, es la reclusión en prisiones para la resocialización o simplemente para la inocuización. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo están las cárceles? ¿Permiten que una persona, por ejemplo, que extorsiona, deje de extorsionar dentro de una cárcel? Pasa, no pasa, y a partir de eso se generan investigaciones para poder ver, por ejemplo, términos de seguridad, términos de condiciones básicas, eh, y eso impacta también en la forma de criminalidad que se va gestando en su momento, ¿no? También hay estudios sobre, y se proponen estudios sobre la criminalidad, porque yo no puedo saber cómo voy a remediar algo si no sé qué es lo que estoy remediando. Es como los médicos que necesitan saber y diagnosticar qué es lo que tiene un paciente antes de darle una pastilla digamos, no sé, si es para la infección, si es para el dolor, etcétera. Entonces, también es importante y es algo que tampoco se ha ido estudiando, porque la mayoría se enfoca en la respuesta estatal también, cómo funciona ese ámbito de la criminalidad, dónde nace, quiénes son sus potenciales actores, qué dinámicas se están realizando,
porque digamos, no es, como les decía, no es que alguien nace con un, hoy día voy a ser malo, sino no funciona, lamentablemente, por decirlo de alguna forma, la criminalidad es mucho más complejo que eso. Entonces, sí, por ejemplo, yo pongo estudios sobre factores que influyen en los actos corruptos. Es necesario. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo puedo saber qué tipo de mecanismos internos en una institución voy a poder tener para no solo detectar, sino para prevenir. Los estudios sobre la delincuencia y el uso de la violencia, por ejemplo, también es importante, no solo a nivel estatal, sino también a nivel comunitario, qué tipo de alcance se les está dando en su comunidad, si están teniendo educación, si están teniendo algún tipo de seguimiento. Esos son elementos que también la criminología estudia. Les pongo un ejemplo. Existe muchas ramas de la criminología y una de las cuales son como más nuevas el día de hoy es la criminología verde. ¿Qué es la criminología verde? Estudia el por qué hay delitos ambientales, dónde se da, qué hace, cuáles son sus efectos. Entonces, digamos que es una serie de situaciones que también demandan ciertos estudios desde la criminología y también yo me preguntaría qué otras acciones creerían ustedes importantes que se puede abordar desde esta rama para poder proteger los derechos humanos. Aquí les dejo algunas referencias de todo lo que estaba hablando, digo, no me lo he inventado. Y también les doy las gracias por el tiempo y sobre todo por el espacio. Gracias, Luis. Muchas gracias, doctora Segura, por su interesante exposición. Podrá ver ahí en nuestra chat de preguntas. Los agradecimientos, muchas gracias, tan interesante, sobre todo, ¿no?, por ese esfuerzo de poder buscar, ¿no? Hemos recogido un promedio de, bueno, nos han mandado como 20 preguntas, pero hemos podido agruparlas para poder discutir. Se ha agrupado como 5 bloques. Vamos a tratar de acabar cada bloque en un momento para preguntar. Vamos a hacer primero con 2 preguntas. ¿Existe un perfil definido del delincuente en criminología actualmente? Pregunta. Y la segunda pregunta que está relacionada es, ¿por qué en Perú no se ha implementado una carrera de criminología considerando la necesidad de prevenir? Gracias, Luis. El primer punto, te diría que depende del enfoque que tú le des. Por eso mencionaba, por ejemplo, los criminólogos que trabajan con las ciencias del comportamiento y las neurociencias tienen algunos, digamos, indicios sobre el tipo de delito que pueda cometer alguna persona. Yo en lo particular no soy muy partidaria de esas teorías, porque lo que podría hacer es em, establecer algún estereotipo que no necesariamente se va a dar y luego generaliza el estereotipo. Yo recuerdo, y se los cuento en forma de un caso, yo a veces por el trabajo, tengo que dar charlas en las fronteras. Y yo al estudiar la maestría conocí muchos policías, por ejemplo, en Argentina. Y cuando yo les mencionaba que yo era peruana, me decían que ellos tienen una mala mirada del peruano porque uno de los mayores narcotraficantes en la ciudad de Rosario, en Argentina, es peruano. Y de hecho maneja una gran, digamos, mirada ahí, tiene un gran aparato de exportación de drogas. Entonces, digamos que hay que ser cautos con los perfiles de la delincuencia. De hecho, esa es una de las críticas que se le hizo en su momento a la criminología positivista de César Lombroso, de básicamente profesionales de la medicina que usaban características específicas para decir que alguien podía ser delincuente o no. Y eso el día de hoy ya está totalmente, digamos, ya hemos salido de esa mirada porque sabemos que la criminalidad no está relacionada solamente a términos médicos, biológicos, etcétera. En muchos casos ni siquiera está relacionado a esto, sino que tiene
una mirada digamos, un enfoque multicausal, exactamente porque el origen es multicausal. Lo que sí se puede decir es cuando se diferencian los tipos de delincuencia. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado el caso de los cuellos blancos. El caso de los cuellos blancos no es algo que alguien se le inventó y dijo, ah, mira, tiene su camisita blanca. No funciona necesariamente así. El caso de los cuellos blancos responde a un tipo de criminalidad, por ejemplo, de estratos económicos muy altos, de poderes económicos muy altos que manejan determinados recursos y sus delitos no son violentos directamente como homicidio, secuestro, etcétera, sino están relacionados a los delitos económicos, financieros, tributarios. Para ese tipo de perfilamiento, sí se ha trabajado la criminología, por ejemplo, de Sutherland, que es una criminología que está relacionada a delitos económicos, pero no para, digamos, entender que hay una persona específica que puede dedicarse solo a un delito o si puede ser o si puede delinquir o no. De hecho, esa mirada nosotros, al menos desde la criminología que trabajamos en la región, por mayoría se ha venido quitando un poco. Sí se ha trabajado en su momento, digamos, en el tiempo de Lombroso, siglos pasados, desde hace muchos años, pero no es como una premisa de la cual se parte en la criminología. Es importante esta pregunta porque a veces se equivoca la criminología con la criminalística. Y en la criminalística, por ejemplo, lo que hacen son dar indicios de cómo es la persona que delinquió en determinado caso. Entonces, a partir de evidencia encuentran, no sé, tipos de rasgos, etcétera, pero por caso, ojo, eso no se puede generalizar y de hecho sería bastante discriminatorio hacerlo en generalizaciones. La segunda pregunta es bien interesante. Yo cuando empecé mi carrera como en criminología, también me lo pregunté. De hecho, criminología no es una carrera a nivel de América del Sur, es una carrera en Europa y en algunos estados de Estados Unidos, no en todos. ¿Por qué? Porque hay una mirada también desde la región a ser más desde las profesiones históricas. Entonces, criminología es más una especialización para algunas personas, sobre todo relacionadas a la educación en nuestro país y también en otros países. Tú te darás cuenta que licenciaturas de criminología no hay en Chile, no hay en Ecuador. Me parece que en Venezuela sí hubo o hay, pero digamos es porque depende mucho de la caracterización que tú le puedas dar para el sistema educativo. Incluso en América, en nuestra región, hay cuatro maestrías en criminología y solo yo diría que las que más peso tienen y las que más tiempo tienen son dos, una de la Universidad de Chile y la otra de la Universidad Nacional del Litoral, que es en la que yo me formé. Entonces, también tenemos una limitación en términos educativos, ¿no? En términos educativos para poder acceder a toda esa formación que se requiere. Muchas gracias. Vamos a las siguientes preguntas. Dice la primera, ¿de qué manera la creciente incidencia de delitos de odio, tanto en redes sociales, amplificados por los medios de comunicación, afecta el ejercicio de los derechos humanos, especialmente para las comunidades vulnerables, raza, religión, orientación sexual, género u otras? ¿Qué medidas se están tomando para proteger a estos grupos? ¿Cuál es el aporte de la criminología al derecho penal y cómo se aplica en el proceso judicial? La pregunta es, si Luis, bien la criminología... Sí, me puedes repetir la segunda, que la última parte no te la pude escuchar, disculpa. allá. ¿Cuál es el aporte de la criminología al derecho penal? ¿Cómo se Ujú, aplica en el proceso judicial? ujú. La última pregunta de este bloque es, si la criminología es una ciencia multidisciplinaria que aborda el estudio de la organización de crimen, la conducta del criminal para realizar un delito, ¿cuál es el límite de los derechos humanos frente al proceso penal? O sea, la igualdad de los actores, tanto criminal y víctima, como el derecho a un juicio justo y el
principio de presunción de inocencia. Perfecto. Escuché todo, gracias, Luis. Bueno, empiezo por los delitos de odio. Yo creo que es importante ahí poder remontarnos a la criminología, y ahí voy a también citar a Cohen y a otros autores que hablan mucho de la situación de la sociedad y cómo ésta se va degradando y cómo impacta en los cambios de la delincuencia y de la criminalidad. Algo que ha extrapolado, por ejemplo, la situación de grupos en situación de vulnerabilidad, valga la redundancia, es este poco cuidado que se da en medios, en redes, en medios, y por el cual se permite, digamos, en una mirada más liberal de libertad de expresión, libertad de, de acción también, no tener como un filtro incluso individual, social, de lo que puede generar en el otro. De hecho, yo empecé diciendo que la criminología es una ciencia que habla de la interacción social. Está muy relacionada a la sociología, por ejemplo, está muy relacionada a la psicología social, está pensada en una interacción. Entonces, los medios electrónicos generalmente rompen esas interacciones a pesar de que están creadas para mantenerlas. ¿En qué sentido? En que se caen, digamos, estos niveles de no estás frente a una persona, no tienes la claridad de cuál es la persona que va a recibir el mensaje. Entonces, digamos que esto puede extrapolar la afectación que se le da a determinados grupos. Y es importante poder hacer una reflexión sobre esto. ¿Qué puede hacer la criminología? Lo que puede hacer es empezar a mirar cuál es el efecto de los mecanismos informáticos, redes, etcétera, en determinados grupos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se hace? Lo hace la criminología organizacional. De hecho, tal vez no en la región, pero en Canadá, en Reino Unido, se trabaja mucho el tema de las redes, no solo a nivel de cuál es la afectación que puede tener y cómo puede exacerbar estos delitos, sino también en cómo puede exacerbar la operatividad de otros. Por ejemplo, la extorsión. La extorsión se hace por medios digitales, generalmente, por teléfono, por WhatsApp, etcétera. Entonces, creo que ahí va a depender mucho de quién quiera ejercer o quién quiera mirar estas nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicarse, porque también existe, y esto no lo ha hecho la criminología, esto ya lo hace la sociología, los estudios relacionados a teorías del cuidado, etcétera, hay un código de ética sobre cómo deben usar estos mecanismos. Es importante mirarlos en el sentido de que va a generar una afectación el uso desproporcionado o mal uso de estas herramientas, pero vuelvo, digamos, un poquito al, no al origen, pero vuelvo al comienzo. Las herramientas van a estar. Lo importante es poder ver cómo la comunidad en general está teniendo o no actitudes discriminatorias, xenofóbicas y segregatorias, ¿no? Creo que eso a veces se complejiza un poco con las herramientas que podemos tener, pero en el fondo sigue siendo lo que se viene trabajando en términos generales, ¿no? Esto, yo hablaba del genocidio, por ejemplo, de Ruanda. Había muchos problemas estructurales de la sociedad de una etnia sobre otra. Entonces también habría que mirar un poco si ahora seguimos teniendo problemas estructurales de esa forma y cómo estamos socializando en general, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, ese tipo eh, de temáticas se trabaja desde los pocos estudios de sociología jurídica también que se hace sobre ciudadanía, sobre discriminación también, y bueno, eso es importante, ¿no?
Luego me preguntaron sobre cómo aporta la criminología al derecho penal y al proceso judicial. Hay algo que se llama, dentro de la sociología, de la criminología hay dos tipos de estudios que antes de que se generara esta ciencia ya con nombre propio, nombre y apellido, por decirlo así, se llamaba sociología de la desviación, e incluso hay ingleses que todavía lo siguen llamando sociología de la desviación y también sociología de eh, la respuesta estatal, ¿no? Entonces, yo te diría que la criminología es un complemento bastante importante para poder observar cuáles son las falencias, por ejemplo, de un proceso judicial o cuáles son las implicancias de una figura procesal en su aplicación y operativización. Algo que está, por ejemplo, muy, muy expandido en los últimos años en la región con el nuevo Código Procesal Penal son los mecanismos de justicia premial. Y ya incluso hay una contrarreforma en otros países haciendo un estudio sobre cómo funcionan esos mecanismos de justicia premial en sus países. Y eso lo hacen sociólogos, abogados, porque digamos, hay muy pocos criminólogos licenciados en la región, también con apoyo de criminólogos extranjeros de Canadá, Europa, Estados Unidos, pero que permite saber cuál es la eficiencia real de determinados elementos en el proceso judicial y también de la aplicación del derecho penal. Eso para la segunda pregunta. Y la tercera me mencionaban sobre el impacto de la criminología en los derechos humanos del proceso judicial, si no me equivoco, respecto a la igualdad de actores y proceso justo. Si te puedo repetir la pregunta, dice, si bien la criminología es una ciencia multidisciplinaria que aborda el estudio de la organización del crimen, el criminal para realizar un delito, dice, ¿cuál es el límite frente al proceso penal que garantiza la igualdad de los actores, un derecho a un juicio justo de presunción de inocencia? Creo que esa pregunta es bien interesante porque te permite decir algo que mucha gente confunde. La criminología no es una ciencia que justifica. La criminología es una ciencia que busca entender el fenómeno. La criminología no puede ser usada para decir que tal persona que delinquió no va a ser sancionada. Eso es derecho puro y duro. La criminología lo que hace es comprender por qué un delito o un fenómeno criminal existe más allá de la decisión que puedan tener, ser que mucha gente, y ahí también hay muchas aristas como por ejemplo la teoría de la elección racional, la teoría de la oportunidad, que son estudios también que se hicieron a partir de la criminología, estamos hablando de la criminología preventiva, eh, tiene ese límite en el cual son estudios que permiten tomar decisiones, que permiten mejorar las decisiones que tiene, pero dentro de un proceso los derechos no son cuestionables en base a la criminología. Es decir, ¿va a haber presunción de inocencia? Sí, pero la presunción de inocencia no es que no se rompa a partir de la prueba que se va dando sobre que esa persona sí delinquió. Hay un proceso justo, hay igualdad de partes. Allí es importante poder mirar, por ejemplo, la criminología crítica. Hay un autor que yo he escuchado que jala algunas teorías europeas, no es, digamos, es muy conocido a nivel regional, es el doctor Zaffaroni, que habla, por ejemplo, de la selectividad del sistema penal, que también lo abordan actualmente otros autores, sobre todo relacionados a cárceles en Estados Unidos, por ejemplo, donde tú ves que la mayoría de eh, presos son ciudadanos no, afroamericanos, ciudadanos en situación de pobreza, etcétera. Y creo que ahí es importante la criminología para poder identificar los elementos que podrían parecer objetivos, neutrales, pero que no necesariamente lo son. Un ejemplo, la legítima defensa en casos de violencia contra la mujer, que
si lo ves desde el derecho penal, el derecho procesal penal eh, tradicional, más conservador, pues no se va a aplicar. Pero todo el que sabe de temas de victimología, de delitos contra la mujer, estoy dando un ejemplo porque hay muchos otros, sabe que sí aplica en algunos casos la legítima defensa, que no es solo en el momento. Entonces, también viene a romper la criminología determinadas miradas y determinados enfoques que estaban más relacionados antes a otras formas, digamos, de discriminación poco entendidas o poco o normalizadas, incluso en una norma. Entonces, la criminología, sobre todo la crítica, busca no te va a decir en un caso, mira, este derecho no se aplica, este derecho tampoco se aplica. No, lo que busca es entender si esa norma o no, o si ese procedimiento o no, es acorde también a la realidad que tienes, porque digamos, no puede ser posible que el derecho penal sea igual en todos los ámbitos. Eso es un poco romper con la realidad que tenemos también en el día a día, ¿no? Entonces, yo te diría, los límites están claros, la criminología no justifica, no funciona para justificar un acto delictivo, para nada, pero sí te permite entender qué es lo que podría haber, eh, qué es lo que podría haber favorecido determinadas circunstancias para poder prevenirlas. Ya cuando las acciones están tomadas es mucho más difícil. Ok, te hago más todavía que siguen llegando preguntas, ya hemos tomado algunas a pasar de todas maneras. La primera sería, ¿cómo se entiende desde ya se dice securitización de la migración? La segunda pregunta dice, ¿qué tan efectivo es crear nuevos delitos específicos para ciertas conductas criminales? Sobre la migración realmente ayuda a disminuir los índices de criminalidad que motiva a los ciudadanos a cometer delitos. Ay, la última, perdóname Luis, no te la escuché, está un poco lejos. Sí. Dice, ¿qué tan efectivo es crear nuevos delitos específicos para ciertas conductas? La sobrepoblación realmente ayuda a disminuir los índices y incentiva a los ciudadanos a La sobrepoblación, me dijiste, ¿cierto? sobre tipificación, ¿no? Yo creo que Ay, la tipificación, crear todo tipo de... ya, ya la entendí. Está un poco lejos. Son dos preguntas. Ya, pensé que eran tres. La primera sobre la securitización de la migración es una pregunta bien interesante porque últimamente está muy relacionado como muchas variables, ¿no? Xenofobia, discriminación, migración. La migración no es nueva. La migración la hemos hecho todos en algún momento, en algún lugar. Ahora, migrar de país puede ser realmente distinto en términos de complejidad, tiempo, etcétera, pero el que, bueno, deben ser muy pocos, pero al menos en mi caso, yo nací de la migración de mis papás, por ejemplo. Ellos no son de Lima, vinieron de provincia, em, así que digamos que tampoco podemos satanizar la migración porque todos en algún momento, en algún lugar, hemos migrado. ¿Qué pasa con la securitización de la migración? Es una forma, depende de cómo se realicen los actos de control de la migración, vas a poder ver si tiene un enfoque de ley y orden como este programa, pero que en realidad está relacionado a seguridad más allá de los derechos humanos. Y la otra mirada que es tener un poquito más de operatividad, pues mucho más cansado definitivamente, requiere mucho más eh, recursos económicos, estructurales, operativos, pero que te puede permitir separar lo que se dice el, la piedra y la paja o algo así. No soy muy buena con los refranes. Pero sí es cierto que generalmente para poder atacar la criminalidad siempre se mira para el externo. Y eso es una respuesta incluso bastante humana, pensar que el malo es el de afuera y no uno.
¿Por qué lo menciono? Porque a partir de que ha crecido la criminalidad, se genera mucha idea de que la migración tiene digamos, la culpa o la responsabilidad. Y eso no es necesariamente así. Lo que sí está pasando es que grupos criminales, no solo de, digamos, una nacionalidad específica, aprovechan esos movimientos migratorios para burlar los mecanismos y a las autoridades en el control. Ahora, en países como el de nuestra región, con países de fronteras muy porosas, a autoridades que tienen un presupuesto muy limitado, también existen dinámicas de corrupción en muchos ámbitos, y una gran movilidad en masa, es muy difícil poder hacer esto que les digo de operativizar medidas de control que puedan separar el oro de la paja o algo así, que puedan separar una cosa y otra. Entonces, hay un aprovechamiento desde los grupos criminales para poder usar estos pasos de migración de la movilidad humana, por decirlo así. ¿Qué va a hacer la securitización de la migración? Solo va a permitir mover un poco por dónde va la migración. Tal vez no entren, que es un poquito la sanitización del crimen, se le llama en muchos casos, cuando tú crees que yendo a un lugar donde se dice que es criminal por per se, lo que haces es, bueno, la sanitización del crimen, limpios el lugar. Pero el crimen igual se mueve, igual que todas las personas que nos movemos, se mueve, va para otro lugar. Entonces, en realidad no estás atacando la causa estructural de la criminalidad o las opciones de oportunidad que tienen determinados espacios. Lo único que estás haciendo es moverlo. Es un poco la dinámica de la cárcel también. Los metes a la cárcel, en realidad los inocuizas, los quitas de tu vista. El tema es cuántas personas vas a poder hacer eso. No puedes, la idea siempre en este ámbito es la securitización de la migración no puede ir en contra de derechos inherentes de cada persona más allá de su nacionalidad. Lo que sí se genera en otros países, no digo que no esté sobrebordado sus sistemas, pero por ejemplo algo que hacen mucho en Alemania, o sea, ahora, pero en su momento, hace algunos años, es permiten ingresar a los migrantes, pero se hace un seguimiento, incluso se les designa algunos servicios básicos esenciales para poder tener un seguimiento no solo de su desarrollo, sino también de su aporte a determinadas industrias, por ejemplo. Entonces, eso te da una mirada de lo que es hacer una buena política pública, más allá de los problemas que puedan tener, porque no todo es perfecto. Cuando tú securitizas la migración, no solo securitizas el que no haya criminalidad, la criminalidad va a seguir existiendo aquí si tú cierras las fronteras. Eso no tiene nada que ver. No es que la criminalidad no haya existido antes de que hubiera migración. De hecho, eso es una falacia bastante grande. Y el número de personas que son detenidas por delitos en general son definitivamente mucho más nacionales, usándolo de esa forma, que extranjeros. Entonces, digamos que la medida es un poco falente, por no decir completamente, y lo que busca no es necesariamente acabar con esas otras miradas de migración que no siempre están relacionadas a criminalidad. La securitización de la migración básicamente lo hacen porque se asocia, pero en realidad no debería ser así. Digamos, no hay una relación causal entre una cosa y la otra. Eh, la segunda pregunta es, ¿la sobretipificación ayuda? Yo soy una postura de que la sobretipificación no ayuda y de hecho la criminología no la aborda en el sentido específico, pero sí te dice que los elementos normativos y los instrumentos normativos dejan mucho de lado a otros instrumentos sociales, de comunidad, informales y formales también a nivel administrativo, por ejemplo, que son mucho más eficaces en su momento que una sobretipificación. ¿Cuál es el problema de la sobretipificación? Que hace que todo tenga que ser específico, literal, y también rompe un poco
la dinámica de interpretación judicial, que si bien es cierto, tenemos un principio, tampoco es que sea completamente literal. De hecho, los tipos penales están dotados por la dogmática, la teoría, la jurisprudencia. Entonces, digamos que hay que ser cuidadosos en no ser sobretipificar, porque al final de cuentas lo que generas es, uno, primero, que tu código penal sea enorme; segundo, que cada tipo penal requiera una prueba específica de todo, o sea, digamos que como haciendo perfecto el tracto del sistema de justicia penal cuando el sistema de justicia penal no está preparado. Y tercero, en el mejor de los casos, es decir, que funcione digamos, yo sobretipifico y cambio la realidad con eso, es decir, que lo investigo y persigo a todos los que cometieron ese delito, va a haber una sobrepoblación inmensa en las cárceles. Entonces, en realidad, el gran error que usa la región es poner todas sus esperanzas de control del crimen en el derecho penal, cuando el derecho penal no está llamado a controlar el crimen. El derecho penal está llamado a sancionar el delito o a generar respuestas, consecuencias, digamos, otras formas de impactos, cuando en realidad son otras las ciencias que pueden generar la prevención y también reducir la criminalidad, ¿no? Muchas gracias. Vamos a terminar con unas dos últimas preguntas. La primera es, dice, ¿de qué manera la antropología contribuye, dice, al estudio de la criminología humanos? Una pregunta, dice, a propósito de su comentario sobre el caso en el Real Plaza de Trujillo, ¿qué reflexiones puede ofrecernos y cómo se relaciona este caso con la criminología y los derechos? Gracias, Luis. La primera pregunta es sobre la antropología. La antropología es una de las ciencias que no es muy, digamos, mencionada como el derecho, pero los mejores aportes bueno, no los mejores, uno de los mejores aportes que se han realizado a la criminología son desde la antropología, y respecto a la criminología de los derechos humanos, la antropología forense. ¿Por qué? Porque sobre todo en temas de violaciones de derechos humanos hay algo que fue en contra del estudio de la criminología, y es la historia. Es decir, no puedes recrear porque, digamos, no están en tiempo presente, sobre todo. Es muy difícil hacer una etnografía, por ejemplo, que lo saben los antropólogos, para trayectoria delincuencial, para algún tipo de dinámica criminal, no se puede hacer generalmente porque son hechos que ya transcurrieron hace muchos años, y los que hacen, digamos, todo el levantamiento de la historia de por sí de este tipo de casos en la antropología forense, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, incluso yo llamaría a que no solo se trabaje la criminología desde el derecho. De hecho, tal vez nosotros desde el estudio del derecho lo conocemos más porque estamos implicados en derecho penal, pero creo que es importante poder abrir esa mirada a otras ciencias. En la Universidad Católica, por ejemplo, hay un grupo de psicología forense que se relaciona increíblemente, o sea, casi, casi causalmente con la criminología que se está haciendo en términos de género en las cárceles en el Perú. Entonces, son espacios que en realidad sí requieren esas miradas, las miradas, digamos, desde la antropología, desde la sociología, desde la politología, y que van a brindar muchos espacios. Por ejemplo, en la antropología forense, ahora que lo vengo pensando un poco, respecto a la Corte Penal Internacional, también tiene una labor muy grande, ¿no? Entonces, permite reconstruir muchas cosas que la criminología tradicional no podría. Y definitivamente brinda muchos aportes, ¿no? Sobre la segunda pregunta, sobre el Real Plaza de Trujillo, cuando yo estuve haciendo los PPTs, estaba pensando en qué mostrarles, y pensaba un poco en los derechos humanos medidos desde siempre los estados, que es un poco la, el espacio por el cual se trabaja derechos humanos desde la responsabilidad del Estado. Pero ya que la criminología va un poco más abajo, digamos, un poco más a la operatividad, un poco más a romper
esa brecha entre la teoría y lo que sucede en la realidad, yo te diría que puede estar muy relacionada, por ejemplo, en la criminología de organizaciones. ¿Por qué? En la criminología se usa algo que se llama sociología de las organizaciones, que está relacionada en muchos casos también a las empresas. No solo hablo de Estado como responsables, sino también empresas privadas que pueden ser responsables también a nivel internacional. Por ejemplo, ahí hay muchos especialistas en empresas y derechos humanos, porque ya de por sí los derechos humanos en muchas de sus convenciones han reconocido la responsabilidad de las empresas respecto a poder sostener y garantizar los derechos humanos, pero estoy hablando un poquito más en específico de la criminología y de cómo puede entrar a este ámbito de donde el privado finalmente tiene una gran predominancia, ¿no? Sí es cierto, el Estado también tiene participación en el control, en la supervisión, pero también pensando un poco desde, digamos, el derecho penal también. Por ejemplo, hablamos de los compliance. Los compliance no se crean a partir del derecho procesal penal, los compliance se crean en un espacio de la ingeniería industrial, por ejemplo, de la medicina, de hecho, de las ISOs, de los términos de calidad en la medicina. Entonces, eh, la criminología lo que hace aquí y cómo puede aportar es generar evidencia y también poder hacer confluir todos estos saberes que te menciono sobre empresas y derechos humanos, sobre la sociología de las organizaciones, también temas de corrupción, y poder identificar, por ejemplo, cuánto se puede prevenir, porque esto ya viene más de la mano de la criminología preventiva, cuánto se puede prevenir en relación a la responsabilidad o a la actuación de los actores más allá de los funcionarios públicos o si son privados. Entonces yo te diría que, de hecho me quedé pensando también en Real Plaza de Trujillo, y no solo ese, sino también en la diversidad de lugares que ahora han empezado a colapsar y también habría que mirar un poco qué hace la misma, digamos, la misma ciencia de estudio que es medianamente nueva en nuestra región en situaciones de actores privados. Incluso yo recuerdo que en el estudio de Sutherland de delitos de cuellos blancos se había estudiado no delitos, se estudió cómo empresas de gran poder adquisitivo, de poder económico, lo que hacían eran sancionadas en niveles administrativos. Es Sutherland el que le denomina delitos de cuello blanco, pero en teoría práctica del derecho, en el momento que se cometieron esas, digamos, no sé, faltas administrativas, no fueron sancionadas por la entidad penal, sino por la entidad administrativa. Entonces ahí te das cuenta que la criminología no solo mira la entidad penal, sino también mira otros estratos por los cuales se puede eh, filtrar una violación a los derechos humanos, no solo desde la respuesta estatal, sino también por parte de actores privados. Muchas gracias. Queremos agradecer y felicitar a nuestra doctora Erika Sojipuri ante exposición. Eh, esperamos que hayan podido bastante, ¿no? Haber podido ir sus dudas, sus preguntas. Estamos que algunas personas de repente no hayan podido hacer sus preguntas, pero finalmente quería mencionarles que acabamos de dar tres links nuevamente en la primera, dando, ¿no?, el enlace a nuestra maestría en Derechos Humanos, Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos. Estamos en Justicia y Derechos Humanos en alianza con el Centro de Estudios Nacionales. Segundo link, donde estamos compartiendo nuestra página de LinkedIn del Centro de Estudios, donde ustedes podrán encontrar la diversa oferta académica que tenemos durante toda la semana a través de cursos, talleres, seminarios virtuales y presenciales. Y finalmente, para aquellas personas que estén interesadas, ¿no?, de nuestra expositora, tanto de este viernes como todos los viernes que tenemos de derechos, hemos colgado también el chat de WhatsApp. Nuevamente, agradecer su participación, doctora Solís. Nuevamente agradecer también a todos ustedes por su asistencia. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Muchas gracias. Muy buenas Gracias. tardes. Que tengan buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes.
Hasta luego.